estuviste viendo acá arriba en la portada, hoy vamos a estar hablando acerca de los niños narcisistas. Vamos a platicar qué es, pues de qué se trata este comportamiento, y debo decirte también que el narcisismo como tal es un trastorno y se diagnostica en la etapa adulta. Sin embargo, ya hay indicios en la etapa infantil de algunos comportamientos que ya se pueden ir cocinando en los niños desde que están muy pequeños, y muchos de estos comportamientos cuando se aprenden, que la semana pasada, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, la semana pasada estuvimos hablando de comportamientos agresivos en los niños, que es bien diferente a la violencia en los niños. Nos detuvimos como a revisar las diferencias y les estuvimos platicando sobre recomendaciones. Entonces platicamos que la agresión, los niños no nacen siendo agresivos, los niños lo aprenden en el entorno cuando son comportamientos muy constantes. Entonces el narcisismo en la etapa infantil, sí hay comportamientos que los niños aprenden y que muchas veces los padres o los fomentamos o los dejamos pasar, y esto va como de su vida a transformarse, a convertirse en un diagnóstico cuando ya están en la etapa adulta, y que por supuesto los niños, otra vez cuando tienen un comportamiento narcisista, que no es un trastorno en la etapa infantil, pero sí en la etapa adulta, los padres podemos prevenirlo, podemos manejarlo en la etapa infantil, que la verdad es que es muy sencillo, y me refiero sencillo a diferencia cuando ya están en la etapa adulta. Ahora, no quiero dejar fuera también que yo les platicaba que esto es un diagnóstico que se hace en la etapa adulta porque ya estamos hablando de un trastorno de personalidad, pero que ya se requiere muchas veces en la etapa adulta cuando hay una parte también de, por ejemplo, que hablamos de amígdala, que ya no se desarrolla de manera regular como el resto de las personas, porque ahí es donde se genera la empatía, y la empatía la podemos manejar los adultos con los niños desde que están muy pequeños, y ahorita te voy a dar pues cómo es que se va generando, cuáles son algunos síntomas, y después qué podemos hacer en casa para que nuestros niños puedan trabajar esto del narcisismo. Y digo que es sencillo versus cuando ya se tiene un diagnóstico y que los padres lo dejamos pasar. Y me refiero cuando esto es un comportamiento aprendido, y yo te platicaba que también este trastorno, pues hay una alteración en la parte biológica de las personas. De hecho, si estamos hablando de, no sé, hemos visto quizá a lo mejor algunas películas que están basadas en hechos reales donde hay psicópatas, cómo son sus comportamientos, y digo, a mí como psicóloga me gusta mucho ver la etapa de cuando están que son niños, para ver cómo fue su comportamiento, cómo fue su entorno y cómo fue desarrollándolo, y por qué los adultos se comportan de esa manera. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito. Bueno, pues resulta que el narcisismo como tal es un patrón de conducta es un patrón de conducta dominante, que también hay una necesidad de reconocimiento y hay una ausencia de empatía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto un niño, un adolescente necesitan ser vistos, necesitan ser reconocidos, necesitan que los demás volteen a mirarlos, y ellos tienen un comportamiento, ahorita te voy a platicar, que domina, o sea, son ellos quienes controlan de alguna manera la situación, quienes manejan, y no tiene mucho que ver con el liderazgo. El liderazgo es muy diferente porque hay niños que son líderes, y a veces a algunos padres les incomoda cuando no son sus hijos los líderes, porque los líderes a veces suelen ser confundidos, por ejemplo, con niños que son controladores, o niños o niñas que son muy mandones o mandonas. Pero estos niños tienen un objetivo en común, y son niños que incluso pueden trabajar en equipo y se alegran porque les pasen cosas buenas a las demás personas, o se ponen tristes también porque como en equipo quizá a lo mejor pues perdimos. Pero si revisas, estoy hablando de un trabajo en equipo, y esto es liderazgo. Yo te estoy hablando, ahorita estamos hablando del narcisismo, y el narcisismo te decía que es un patrón de conducta dominante, es controlador, él decide y solamente está pensando en su beneficio propio. A este niño o a este adolescente no le importa para nada lo que le pase a otras personas. Platicábamos de la ausencia de la empatía, no se pone en el lugar de los otros, no puede imaginar cómo se siente.
y tú lo vas a notar porque hay una indiferencia al sentir de las otras personas o de lo mal que lo están pasando. Y en los niños queda bien claro porque ellos cuidan los bichitos, ellos son amigos de las catarinas, de las lagartijas, quieren recoger a los perros, a los gatos que hay en la calle, van al parque y les encantan ver a los animales, o quizá a lo mejor ven a otro niño jugar y se quieren incluir. Esto está hablando de una empatía y ya de algo natural que está pasando aquí de manera biológica y que pues ahí es donde dices, bueno, tengo un buen indicador, Mónica, pues vamos a seguir desarrollando esta parte social amable y natural, saludable de mi hijo. Entonces, también no debemos de confundir el narcisismo con autoestima. La autoestima muchas veces es vista, digo, ya ahora está cambiando mucho la manera en cómo la percibimos, pero a veces una persona que tiene amor propio es considerada como una persona egoísta. Y hablando de autoestima es pensar en mí, sí pensar en un beneficio en mí, porque muchas veces estas personas están muy dadas a darse a los demás, de dejarse al final de su prioridad que ser las otras personas, de ayudar de más, de dar de más. Y en consulta, de verdad que me han llegado niños que incluso ellos comparten su lunch primero a otros, porque en casa les han enseñado mucho, tienes que dar, tienes que compartir. Por eso, que también hay otro video aquí en la plataforma que si lo buscas en el apartado de videos o de lives lo vas a encontrar, y está cómo enseñar a los niños a compartir. Y ahí platicábamos que es muy adecuado que sí le enseñes a compartir cuáles son sus beneficios y lo bien que se siente, pero también es un derecho y también es saludable que el niño quiera no compartir, porque hay cosas que se comparten y cosas que no se comparten. Si tú haces una reunión en casa, tus invitados pueden estar en ciertas áreas, que esas son las áreas que tú has decidido compartir, pero hay otras áreas que son privadas de tu casa y que esas no se comparten. Bueno, pasa lo mismo con la habitación de un niño o con los juguetes de un niño y es completamente saludable. Entonces, autoestima se refiere al amor propio y a qué tanto yo me doy a las otras personas y qué tanto lo que yo tengo, lo que yo soy, lo comparto. Y a veces si yo decido compartir mi tiempo con alguien o decido no compartirlo, incluso puedo no compartirlo con una persona que puede ser muy valiosa porque a lo mejor yo estoy muy cansada y he decidido dormir, y eso es amor propio. Y eso no debe de confundirse con el narcisismo. El narcisismo, otra vez, es un patrón de conducta muy dominante que busca el beneficio propio y que es evidente que las demás personas y el entorno no importa. Los niños, cuando ya están más grandes, ellos entienden muy bien lo que es compartir y la empatía se va desarrollando mucho más. Y ahorita te voy a dar algunas situaciones donde ya ahora los adolescentes hay un narcisismo muy marcado por situaciones que se están dando en el contexto, y es ahí donde los papás debemos de estar haciendo un checklist y estar trabajando para poder prevenir que esto no se convierta en un trastorno también. Otra vez, insisto, el trastorno puede ser algo biológico particular de cada persona, de cada individuo, pero también es algo aprendido que también los padres vamos dejando pasar porque no le damos mayor importancia. Entonces, otra vez, el narcisismo no... hay que diferirlo de autoestima y hay que diferirlo también de liderazgo. Entonces, ¿cómo el narcisismo se va cocinando en los niños? ¿Por qué? Y son estos niños que yo te platicaba que ellos deciden mucho, y fíjate que yo he visto más el narcisismo dado más en los niños grandes, llamémosle pubertos, más que en los niños pequeños. También hay que diferirlo de la etapa natural de los niños cuando están muy pequeños, por ejemplo, que son como de los toddlers, quizá como kinder, preescolar, que es un estado natural del niño, el egocentrismo. Y el egocentrismo significa todo yo, todo mío, yo puedo, yo quiero, y lo toma y le cuesta trabajo pedir permiso. Esta es una etapa natural, otra vez, que si tú como padre la vives, cuando tú vas enseñando a tu hijo otra vez el compartir, el esperar, es de él, este es tuyo, etcétera, el niño de verdad lo va aprendiendo, y esta etapa egocéntrica con el tiempo va pasando y va pasando porque tú vas enseñando a tu hijo y también los niños van creciendo. Y otra vez, un niño que no se le enseña se puede quedar atorado en ciertas etapas y pueden irse desarrollando otras que muchas veces no pueden ser saludables, y una de esas, por ejemplo, podría ser el egocentrismo.
Entonces, un niño, yo te decía que lo que yo veo más en consulta son más los pubertos y ya también camino a los adolescentes también, pero son adolescentes y pubertos que se les ha no enseñado, sino que han tenido algunos patrones que ahorita te voy a platicar y que los padres no le han puesto un alto. Entonces, ellos quieren todo para sí mismos. De hecho, los adolescentes también suelen ser que quieren todo con mucha inmediatez, quieren tener cosas que tienen los otros porque quieren ellos encajar en el grupo social y lo quieren de inmediato, y si no se frustran mucho. Y me ha tocado trabajar en consulta con padres que de repente, por ejemplo, papás que tienen un sueldo, que su sueldo alcanza para pagar la luz, el gas, quizá a lo mejor la comida, etcétera, y tienen adolescentes que sueñan, por ejemplo, con un teléfono de última generación, y hay padres que hasta tienen 2 trabajos para poder comprar ese aparato que quiere su hijo, porque tiene mucho miedo que se vaya a frustrar y que no vaya a manejar la situación o que vaya a cometer una locura, y entonces los padres tratan de evitar estas situaciones y los padres son quienes viven en este estrés. Y esto otra vez ya sería estos comportamientos donde yo te decía que a veces los padres los dejamos pasar, y los dejamos pasar desde que son muy pequeños, porque otra vez los niños, imagínate, yo te estoy hablando de ahorita un adolescente que quiere un aparato de última generación, pero estos aparatos no solamente los quieren los adolescentes, los quieren los niños muy pequeños. Y he trabajado también con familias donde económicamente, socialmente viven muy bien y pueden darle todo a sus niños, y a veces dan cosas también que no deberían para la edad que tiene un pequeño. Otra vez, y los padres lo han dicho muy abiertamente, yo trabajo y para eso trabajo para mis hijos y trabajo para que ellos nada les falte. Y a veces, otra vez, esto va camino a comportamientos narcisistas de los niños, que por supuesto tienen comportamientos no solo para ellos, sino para el entorno. También hay un impacto, en la parte social. Hablemos del noviazgo, por ejemplo, en la etapa adolescente. Estamos hablando de la parte social también de los pequeños, y yo te platicaba que lo veo más en consulta en los pubertos y los adolescentes. Ahora, ¿cómo es que los padres vamos permitiendo que esto suceda? Y digo vamos permitiendo porque generalmente los padres no somos conscientes de eso. Insisto, muchos de los padres estamos criando desde las carencias que nosotros tuvimos en nuestra infancia. Y como las tuvimos y las padecimos, no queremos que nuestros niños las vivan. Entonces, nosotros otra vez trabajamos muy duro y les damos a nuestros niños mucho más de lo que a nosotros nos dieron para que ellos vivan cómodos. Y es ahí donde yo te digo que no somos conscientes del comportamiento de los padres y estamos exagerando muchas veces en darles a nuestros hijos. Y otra vez no somos conscientes. Uno de ellos, yo aquí no hay uno más importante que otro. Realmente los que yo te platicaba que yo tengo un cuaderno donde voy haciendo mis anotaciones para no desviarme mucho del tema y tratar de cubrir todos los puntos. Los padres solemos adular de más a nuestros niños. Adular es exagerar un reconocimiento de nuestros pequeños, y a veces no es un reconocimiento o es un logro, sino a veces estamos mintiendo a nuestros hijos que trabajaron o que se esforzaron muy duro, cuando la realidad es que no lo hicieron. Y aquí este es un debate entre muchos padres y muchas mamás también, porque vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate que los niños llegan yo soy mamá de una niña de 12 y un niño de 7 años, y mi hijo llega casi todos los días con dibujos de la escuela. ¿Qué hacen? Ahorita en el grado donde está mi hijo, hacen dibujos cuando él ya terminó sus trabajos y les dan tiempo de poder dibujar en hojas recicladas, y son dibujos, diría mi hija, muy random, o sea, de cualquier cosa. Y llega mi hijo con dibujos. Ciertamente hay dibujos que yo, Mónica, como mamá, veo que son garabatos que no tienen mayor significado, veo que no tienen una estructura, a veces son dibujos también muy repetitivos, a veces son dibujos también desde mi perspectiva muy simples, y honestamente pues algunos sí se van a la basura.
Alguna vez uno de mis hijos vio que algún dibujo se fue a la basura y entonces él preguntó, mi hijo preguntó, ¿por qué hay un dibujo en la basura? Y yo le dije, ¿ahí lo encontraste? Y él me dijo, sí, mi hijo, dibujo no debería de estar en la basura, debería de estar pues en el refri, pero en el refri ya no caben. Y dentro de un anaquel yo tengo así de dibujos también donde los voy metiendo y digo, bueno, después los voy a revisar y voy a ver para las etapas y quizá a lo mejor hay unos que son más relevantes o donde yo veo que hizo trazos, no sé, o que a lo mejor su interpretación es, no sé, de acuerdo a la edad. Entonces dije, ay, discúlpame, yo no sé qué hace este dibujo ahí. Hay otros papás que dicen, yo me siento y sí, me pongo a elegir y se van sin más y pena a la basura también. A veces los padres, allí es donde cuando exageramos decimos, híjoles, que hiciste el dibujo más maravilloso del mundo, mira qué trazos tan preciosos, no, es que tú eres un gran Picasso. Y la verdad es que pueden ser dibujos, vamos, siendo honestos, simples, con trazos sin relevancia. ¿Me explico? O volvemos otra vez, dibujos muy repetitivos. Estas pequeñas conductas hacen que nuestros niños crezcan. Y de hecho en consulta, quienes han trabajado conmigo en consulta, claro que hemos trabajado sobre la motivación y siempre les he dicho, papá, no nos vayamos a los extremos. No nos vayamos a los extremos que tú le digas que eres el más maravilloso del mundo, el mejor dibujador del mundo, tienes perfección en tus trazos, eres todo un Picasso. Ni tampoco del otro extremo cuando hablamos de autoestima, pero qué dibujos tan espantosos, qué cosas tan horribles. Mira, esos dibujos están tan mal hechos. No, tú no sabes hacer dibujos, tú no sirves para hacer dibujos. Porque otra vez, si hablamos de autoestima, en una exageramos, pero es una autoestima falsa y en la otra van los niños para abajo también. Y no tenemos que hacer estos extremos. Y de hecho en consulta los padres hemos platicado cuál es el punto de equilibrio cuando hablamos de motivar y de autoestima para nuestros pequeños. Si hablamos del narcisismo, situaciones como estas, el exagerar y el adular comportamientos, logros y a veces logros que no tienen. A diferencia de cuando tú motivas y reconoces sus logros, yo no estoy diciendo que no reconozcas ninguno. Por ejemplo, aquí en Tijuana y seguramente en tu ciudad han de hacer algunos concursos. Aquí, por ejemplo, le llaman el Spelling Bee, cuando son este deletreo de palabras y que se da un reconocimiento al niño que pudo lograrlo todo. Bueno, mi hija en algún momento estuvo en cuarto lugar y se frustró muchísimo porque ella sentía que ya estaba cerca. Y ella se confió y dijo, bueno, si yo llegué en cuarto lugar, seguramente en el siguiente mes, en el siguiente periodo voy a lograr pues otro lugar mucho más cerca porque ya estuvo en el cuarto. Y la sorpresa fue que al siguiente creo que quedó como en noveno lugar y bueno, ella estaba que no lo podía entender. Bueno, en estos pequeños logros yo no quiero decir que tú le digas eres pésima o hiciste un excelente trabajo, me explico, más que el primero o a veces también solemos decir es que el que quedó en primer lugar no lo merece, pero porque seguramente hizo trampa. ¿Sabes? Estos pequeños comentarios otra vez van envolviendo esta parte del narcisismo de los niños que yo te decía se va cocinando. Vamos empezando a preparar a nuestros niños para un camino de reconocimiento falso. Otra vez, aquí el punto es que nosotros tengamos un punto de equilibrio y las palabras adecuadas, porque seguramente si tú eres una mamá que tiene más de un hijo, no puedes decir que es el mejor dibujante del mundo, cuando seguramente tienes otro muy buen dibujante. Y qué diferente es decir, eres el mejor dibujante del mundo, que decir, oye, tus dibujos son muy buenos, oye, qué trazo tan bonito, o qué es lo que dibujaste, ¿no? Pues yo recuerdo a mi hija que cuando tenía como 2 años, a ella le gustaba mucho Rapunzel y en el kinder, que ese todavía lo tengo, en un rotafolio, en una hoja de rotafolio, ella interpretó y dibujó a Rapunzel, pero lo hizo con acrílico y unos brochazos, pero había mucho amarillo y ya había algunas pinceladas color lila. Quienes conocen Rapunzel saben que tiene el cabello amarillo y que es muy largo y su vestido es morado. Entonces, cuando ella llegó con su rotafolio hecho, así que lo enrollaron, ella me dijo, es Rapunzel. Yo sabía que era Rapunzel y todavía lo conservo porque era su interpretación a esa edad, pero yo jamás le dije que era la mejor dibujante del mundo. Dije, oye, es muy buena interpretación, te quedó súper bien y sí, efectivamente yo veo a Rapunzel en este dibujo. Me explico, estamos hablando de arte, pero no estamos exagerando. Entonces, en esa parte es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando los padres adulamos, exagerando los talentos o los logros que tienen nuestros niños y estamos poniendo logros falsos que ellos no tienen. Y aquí, y muchos padres lo hacen pensando que eso es autoestima, creyendo que estamos motivando de una manera adecuada para que nuestros niños tengan autoestima y la verdad es que no es así.
A tu hijo, de hecho, cuando hablamos de los talentos, muchos de los niños, por ejemplo, en consulta, ellos se saben que las matemáticas no les encantan. Y hay niños, creo que ahora es más usual, me ha tocado ver más usual en consulta, niños que les encantan las matemáticas. Cuando hablamos de los talentos, para ver para qué, o sea, platícame, tú, ¿de dónde sientes que eres bueno? Platícame qué cosas sientes que tú haces y que brillas ahí, que te encanta hacerlas y que eres bueno haciendo esas cosas. Y hay niños que dicen, Mónica, yo soy muy bueno en matemáticas. ¿En serio eres bueno en matemáticas? Soy bueno en matemáticas. ¿Por qué? Pues porque me gusta la clase, porque hago la tarea súper rápido, porque los números son mis amigos, porque no tengo ningún problema en sentarme a hacerla. Claro, eres muy bueno en matemáticas y te felicito por eso. Ahora, los padres sabemos que hay las inteligencias múltiples. Las inteligencias son los talentos que tenemos las personas y no hay una persona, yo tengo entendido que no existe una persona en el mundo que tenga las 8 inteligencias, que no hay una persona que tenga estas 8 habilidades. O sea, quien es bueno en matemáticas, pues muchas veces no es bueno en deporte. No estoy diciendo que no sea el caso. Puede haber por ahí alguna persona que sea muy buena en deporte, que sea muy buena en matemáticas y quizá muy buena en el baile, pero generalmente todas las personas tenemos un talento que destaca y quizá otros más donde somos muy buenos, pero siempre hay una más donde brillamos. Y esto va muy de acuerdo también al hemisferio derecho, al izquierdo, que habla mucho, por ejemplo, el derecho de la creatividad, y el otro habla, el izquierdo, perdón, más sobre un hemisferio con mucho cálculo. Hablemos, por ejemplo, de matemáticas, ingeniería, etcétera. Entonces, aquí otra vez, no pongamos a nuestros niños un talento que no tiene, porque de verdad créeme que los niños crecen con esa frustración creyendo que la tienen. Y en consulta yo se los he platicado que me tocaron 2 mamás en consulta donde, hablando de la motivación, donde yo les decía, vamos a, o sea, no vayan a los extremos. Y una mamá dijo, tienes razón, Mónica, fíjate que mi mamá, cuando yo estaba pequeña, ella me dijo siempre, eres la más inteligente del mundo. Y la otra mamá dijo, mi mamá me dijo, eres la más hermosa del mundo. Una llegó a la prepa, otra llegó a la universidad y ambas se dieron cuenta que ni una era la más hermosa ni otra era la más inteligente, y una de ellas cayó en depresión porque vivió toda una mentira con su mamá diciéndole algo que no era. Entonces aquí los padres no debemos adular, no debemos exagerar talentos, ni debemos poner talentos que no tienen. Y es importante que también los adultos les ayudemos a los niños, porque estos niños que son narcisistas generalmente no tienen tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cosas salen mal o no salen como ellos querían, y digo salen mal porque pues efecto no, yo quiero que salgan bien como yo quiero y las cosas no me funcionaron, estos niños no tienen esta tolerancia a manejar y vienen muy cargados de enojo. Entonces muchos de los padres, para evitar este enojo, prefieren otra vez que las cosas salgan como el niño si las quiere, y si no es la comida que quería, entonces rápido lo cambiamos por otro. Y hay muchos muchos padres que tienen miedo a sus hijos para que no hagan berrinches. Por eso es que otra vez la frustración, hoy en día los niños, niños, adolescentes, pubertos e incluso adultos no saben manejarla porque les cuesta. Y ahorita otra vez vamos a ir punto por punto cuáles son los síntomas y qué podemos hacer para trabajarlo de manera adecuada en casa. Pero otra vez los niños con narcisismo les cuesta mucho un no, por ejemplo. Les cuesta mucho que las cosas no salgan como las necesitan ellos. Les cuesta mucho que de repente si necesitan material y hay algo que les falta, tan solo una pieza, en automático se bloquean y ya no pueden continuar. También los padres es que a veces criamos en exceso. Criar en exceso es como dar de más. A veces la sobreprotección puede también hacer niños narcisistas, pubertos o adolescentes narcisistas. ¿Cómo? Porque muchas veces los padres hacemos cosas por ellos, otra vez porque no queremos que se frustren, no queremos que se enojen, y a veces en esto que yo te decía, Mónica, trabajo duro, como que, ¿para qué? O sea, para que haya una necesidad que mi hijo sufra, que lo tenga. Y hay padres que llegan a las tiendas, y alguna vez me tocó una familia donde ellos decían que el niño, cada vez que el niño quería ir a una juguetería, los abuelos llegaban y lo llevaban a la juguetería y el niño compraba todos los regalos que él quisiera. De hecho, yo recuerdo mucho, cuando mi hija estaba más pequeña, había muchos videos donde, de estos videos, no recuerdo cómo se llaman,
que se abren las cosas y el sonido es más lo que impacta al video. No es tanto lo que hay de contenido, lo visual, sino más la parte auditiva del material, de cómo suena. Y yo recuerdo que mi hija cuando veía estos videos decía, mamá, llévame a las tiendas a comprar porque esta sensación de abrir las cosas se siente muy bien. Y te estoy hablando de que mi hija estaba muy pequeña, ella tenía como unos 6 o 7 años. Por supuesto yo no la llevaba a la tienda a comprar, pero era un estímulo que se veía en los aparatos. Y a veces los padres hacemos eso, dar demasía a nuestros hijos, criar con excesos, dar todo por ellos, hacer las cosas por ellos para que ellos no sufran, para que ellos no lo padezcan. Y a veces esto, por ejemplo, puede llevar, yo te decía, al camino del narcisismo. Y son ejemplos como bien sencillos. A veces, por ejemplo, en consulta es también usual que a veces los padres dicen, híjole, cuando yo les pregunto, ¿cómo es la calidad del sueño? Hacemos un formato, llenamos como para yo darme una idea de cómo está la dinámica en casa. Y yo les pregunto, ¿la habitación del niño duerme? ¿Dónde duerme el niño? No, pues duerme en su habitación. Ok, ¿comparte habitación? ¿Con quién la comparte? A veces los padres dicen, no, duerme en la cama todavía con nosotros. Y te estoy hablando de niños que colechan de 10 años, que todavía están colechando con los padres. Hay adolescentes que todavía colechan con sus padres y que por supuesto aquí voy a hacer un paréntesis, no es lo más adecuado porque ya están en otra etapa ya como individuo también, que ya no tienen que dormir. Yo estoy a favor del colecho, pero hay etapas donde el niño solito va saliendo de la cama de los padres, cuando los padres le permitimos madurez, que ellos puedan crecer, y el niño solito se muda a su cuarto o a su propia cama si es que fuera la situación. Pero los padres muchas veces en esta excusa es, ay no, Mónica, que siga durmiendo con nosotros. A veces con la excusa de es que van a crecer. Y claro que los niños van a crecer, pero otra vez los niños no saltan de la cama de los padres a la suya en un abrir y cerrar de ojos y se quedan allá. O sea, la adaptación cuesta. Y es natural que los niños sigan viniendo a la cama de los padres. Pero yo te decía que te estoy hablando de niños que a veces tienen 10 años, 12 años, pubertos, adolescentes que siguen durmiendo en la cama de sus padres. Y que a veces los padres la excusa es, Mónica, prefiero que duerma con nosotros porque entonces iba a dormir de corrido, porque es que si se pasa para su cama se va a estar levantando en las noches y entonces pues no puede dormir. Ni duermen ellos ni dormimos nosotros, entonces mejor que duerma para acá y nos evitamos situaciones. Eso podría propiciar otra vez, porque si revisas, estás sí viendo un beneficio el dormir, pero muchas veces hacemos esto también por nosotros, no tanto por el desarrollo adecuado de nuestro hijo, y hacemos lo que nos parece más cómodo. Y a veces otra vez esto que pareciera ser una buena acción, más bien es sobreprotección. Entonces, esto, te estoy hablando aquí un ejemplo de cómo los niños grandes siguen colechando con los padres, de a veces cuando los padres cargan la mochila de sus pequeños. Y aquí no me dejarán mentir, otra vez niños que trabajan conmigo, yo veo que llegan los padres con la mochila, con el suéter de la escuela, con la lonchera y a veces con los juguetes. Y no, papá, déjalo y dáselo todo, que él se haga responsable. Otra vez, claro, si la mochila pesa muchísimos kilos, pues vamos viendo cómo lo resolvemos. Y claro que le puedo ayudar, pero el padre llega aquí con una torre de cosas y el niño anda muy fresco corriendo y trepando en todas partes, ¿no? Quiere traer juguetes, que lleve esos juguetes, papá. Trae su lonchera, o sea, esto es ayudar. Y de hecho, una de las estrategias que puedo hacer para no fomentar el narcisismo en casa es, vamos a cooperar. Cooperar es diferente de ayudar. Y si estamos hablando del niño, es mejor yo te ayudo a resolver tus asuntos para que tú lo puedas resolver. Y es cierto, yo te ayudo, te guío y te digo cómo hacerlo, pero no lo voy a resolver por ti. Y otra también es que damos en exceso muchas cosas y damos en exceso a veces atención. Yo te decía, damos ahorita sobreprotección, damos en exceso cosas materiales, damos en exceso cosas incluso y no enseñamos a los niños el suficiente. O sea, el suficiente es hasta aquí. O sea, si te doy, por ejemplo, y no sé, digo, ahorita me pasa un ejemplo muy sencillo de mis hijos, por ejemplo, quiero agua, y si les doy un vaso de agua, a veces si estamos en la calle, quieren tomar mucho porque tienen mucha sed. Eso es cierto, y a veces yo le digo a mi hijo, suficiente, poquita agua porque estamos en la calle y quizá a lo mejor no hay un baño cerca. Ok, mamá, lo entiendo. ¿Okay? O a lo mejor digo yo que soy mamá de 2 y lo hago porque mi mamá así nos enseñó a mi hermana y a mí, somos 2 hermanas.
Me acuerdo que mi mamá pues nos compraba muchas veces algo para compartir a las dos. Y era para compartir. Mi mamá pues no tenía para comprarnos a las dos. Entonces yo hago lo mismo con mi hijo. A veces les gusta mucho el flan y compro un flan, una rebanadita y esto es para compartir. A veces es para compartir ellos y a veces es para compartir los 3 y yo estoy con ellos o los 4 con papá. Entonces esto es, vamos midiendo pues que todos estemos comiendo de manera pues que sea como todo esto muy, muy equitativo. Pero otra vez es suficiente, me explico, o sea, no puedo comprar otro, por el momento no, y por el momento esto es para compartir, entonces el suficiente tiene un parámetro hasta dónde. Si revisas con el suficiente no hay demasía. Yo te diría que la palabra suficiente la empieces a meter en tu vocabulario, porque no siempre se puede dar todo, y aunque puedas darlo todo, papá, otra vez los niños es muy bueno que sepan un suficiente porque allá afuera lo van a necesitar. Si tú aprendes, si tú le enseñas a tu hijo a dar excesos, tus hijos lo aprenden. Otra vez, un exceso es no hay un límite. Y claro que tu hijo va a exigir siempre más y más. Y digo, ojalá todos los niños tuvieran la fortuna de tener muchas cosas. Y ojalá que cuando salgan de casa y no estén los padres, también haya los otros adultos, les den en exceso todas estas cosas que necesitan. Pero la realidad es que esto no existe, no va a existir. En un mundo real esto no existe. Por eso vamos a agregar la palabra suficiente en nuestro vocabulario. La palabra esperar, por ejemplo, en una piñata. O sea, la historia de muchos de los niños es que se les da el palo de la piñata aquí en México, que lo hacen en las fiestas donde cuelgan estos dulces. La figura de cartón le meten dulces y el niño le pega, se rompe la piñata y los niños toman los dulces. Bueno, hay niños que se les da el palo y le pegan, no quieren soltar el palo o salen corriendo. Entonces, estos niños deben de saber que hay que formarse, hay que tomar un turno, que de hecho el suficiente en una piñata es la canción, porque esta convivencia va acompañada de una canción donde tiene un principio y tiene un final. Y cuando es el fin de la canción le toca el turno a otro compañero. Me explico, y al final si revisas la piñata cuando se rompe es un compartir para todos. Y aquí yo sé que unos van a ganar más dulces que otros, pero estas son estas pequeñas cosas que parecen tan sencillas donde hay un enorme aprendizaje. Entonces agrega a tu vocabulario la palabra suficiente, agrega la palabra esperar y por supuesto atiende el no. En consulta, quienes trabajan conmigo hemos platicado mucho acerca del lenguaje positivo. Es dile la gran mayoría de las veces a tu hijo sí, pero te estás enfocando en soluciones. O sea, sí puedes brincar, pero brinca acá abajo. Todo lo que quieras en la cama, pues es para dormir, ¿ok? Pero también hay nos que no son negociables. A eso me refiero. O sea, dile a tu hijo no también, porque eso es frenarlo mucho en un mundo real donde no todo se le puede dar ahí afuera, y menos cuando tú no estás. Otra también es que a veces los padres fomentamos porque los padres cedemos nuestra autoridad. Y en muchas ocasiones en consulta han llegado familias que cuando hacemos el familiograma, que lo empezamos a desglosar, me tocó una vez una familia donde había un niño de 2 años. Y el niño de 2 años era el que él controlaba la familia. O sea, todo lo que la familia estaba, la dinámica muy acomodada a las necesidades de un niño de 2 años, de 2 años. Imagínate, todos corrían para un lado, se despertaban en las noches y el niño lloraba, se dormían a la hora que el niño dormía y se despertaban a la hora que el niño despertaba y comían cuando el niño tenía hambre. O sea, era una locura en casa. Entonces los adultos otra vez soltamos la autoridad y no llevamos nosotros las reglas, la estructura en casa. Muchas veces las familias no tienen valores o tienen valores muy escuetos, muy confusos o quizá muy pobres o nulos de valores también. Eso también es una razón de narcisismo también, porque no hay un control, no hay un parámetro, y en casa cada familia debe tener sus propios parámetros y por supuesto debe de tener valores con lo que para ti adecuadamente son parámetros. De repente llegan algunas familias que tienen alguna confusión sobre algún valor y otra vez nos sentamos, las revisamos y entonces el padre decide cuáles son sus propios parámetros, como incluso hay algunos que hay que subir, hay que mejorar y los trabajamos también y pues las cosas funcionan mucho mejor en casa. Entonces cuando los padres ceden la autoridad, generalmente la ceden a los hijos. Y yo te decía que hay niños muy pequeños que son ellos quienes controlan y quienes deciden. Y por supuesto son la autoridad de la familia en la casa. Otra también es que a veces los padres solemos clasificar mucho. Y con clasificar sí me refiero a que son padres que quizá a lo mejor trabajan
Mucho el racismo. Son padres racistas, son padres muy selectivos, pero de una manera muy negativa. Y te estoy hablando que de repente, quizá a lo mejor en una escuela, de repente es el niño que es becado. Y entonces el niño que es becado ya tiene una etiqueta y se ve de una manera negativa, y a veces es, no te juntes con los niños becados. ¿Por qué? Porque no son de nuestra clase social. Y de repente estas dinámicas también, los niños eso no lo entienden, lo aprenden. Y muchas veces lo aprenden muy bien a la dinámica que los padres quieren atender. Y este racismo, esta discriminación, por supuesto que va de la mano con el narcisismo, porque el narcisismo, acuérdense que son patrones de conducta dominantes, una necesidad de admiración y de reconocimiento, y la empatía está por muy fuera. Entonces, mientras haya un racismo o discriminación muy marcada, entonces los niños y más los adolescentes, yo te decía que estoy de repente atendiendo ya adolescentes, pubertos también que van en este camino, y niños que por supuesto que también lo aprenden, y que esto es, papás, échenle aquí ojo. Y yo aquí quiero mencionar, quizá a lo mejor como muy fuera de lugar, pero por ejemplo, ahorita que se está dando el caso de este personaje de las redes sociales, el muchachito que tiene 26 años, del Fofo. La verdad es que yo no lo conocía mucho, había escuchado por ahí algo de él, pero cuando sucedió esto, de repente hasta en las noticias salió. Yo en lo personal sigo a por ejemplo, Adela Micha, que hace un programa también y que entrevista a algunas personas. Bueno, sacó una entrevista con la persona que en el Fofo lastimó, y entonces ella explicó su parte también, y cuando sacan las fotos, por ejemplo, de este personaje, cuando lo están deteniendo y todo, sale con una enorme sonrisa. Entonces, por ejemplo, todos estos datos lo que nos arrojan, la manera en cómo él se comportó, cómo lo llevó, cómo se ha comportado. Después ya me tocó ver videos de él, de cómo presumiendo y cómo haciendo alevosía de todas las cosas que él hace. Bueno, tiene muchos rasgos narcisistas. Y de hecho la carta que su mamá escribe, donde dice: yo reconozco que hubo cosas que me hicieron falta, reconozco que no le puse límites. Otra vez, desconozco cómo esté en la parte orgánica este personaje, si tiene un trastorno, digo, no estoy diagnosticando, no, pero tienen estos comportamientos que desconozco, vamos, si es orgánico o lo aprendió, porque también vi una entrevista donde su hermano chiquita, donde él decía: fuimos criados con el mismo papá y la misma mamá, y pues evidentemente somos muy diferentes. ¿Qué fue lo que hizo distinto en la crianza? Pues eso es algo que no digo, yo no lo conozco, pero vamos, otra vez, estos rasgos de excesos que tienen los niños desde muy temprana edad, y que ellos crecen creyendo que merecen todo, que merecen la atención, que merecen, yo te decía, las cosas de manera inmediata, y de verdad no saben en las escuelas. Yo que como mamá de repente busco escuela para mis hijos, el otro día platicaba con una amiga de una amiga que ella fue maestra de una escuela privada en la secundaria, y ella decía: híjole, Mónica, es que en esta secundaria, y te estoy hablando que es una secundaria que no tiene un estatus muy alto, pero ella decía: los jóvenes de ahí, ellos creen que merecen el mundo, y ellos son la autoridad en las clases. Los maestros no somos autoridad, no representamos, porque como sus padres pagan las colegiaturas, y a veces los padres apoyan mucho esta parte económica con las canchas, con pintar, con las ventas, etcétera, entonces ellos se sienten con este derecho, y claro que no atienden indicaciones, no hacen las tareas, no trabajan en equipo, y se la pasan por mucho flojeando. Entonces un maestro ya no le puede decir nada a un joven, porque ellos se creen la autoridad en clase, y te lo dicen abiertamente: porque le voy a decir a mi papá, o porque mi papá paga tu sueldo, etcétera. Frases como estas, bueno, vamos cocinando, yo te decía, comportamientos narcisistas en nuestros niños. Ahora, quiero platicarte cuáles podrían ser algunos síntomas que podrían presentar los niños, insisto, desde muy pequeños, y que esto pues se va haciendo cada vez como una bola de nieve mucho más grande en un comportamiento narcisista. Bueno, pues los niños tienen sentimientos de grandeza. Son sentimientos que ellos se sienten pues grandes, súper inteligentes, súper fuertes, que lo que hacen lo hacen súper bien y mejor que muchas otras personas. Y estos sentimientos de grandeza son sentimientos que los niños se creen que han trabajado mucho.
Y otra vez, yo aquí te platicaba mucho sobre los parámetros. Es bien importante que las familias, y aquí me voy a adelantar mucho a las soluciones, que las familias tengan estos valores. Una familia debe tener valores. Yo nunca me he metido en las religiones y creo que les he hablado muy poquitito sobre religión, y aquí de vez en cuando hemos tocado algún tema, que quizá un minutito por poner algún ejemplo, pero otra vez, quizá muchos de los valores vayan muy enfocados a las creencias y a las religiones que cada familia tiene, y eso está muy bien siempre y cuando no cruce la línea para los otros afuera, que lastimemos o que estemos aportando de una manera negativa para los otros. Las familias deben de tener valores y deben de tener sus parámetros muy bien estructurados, otra vez que nos haga bien como familia y que le haga bien a mi hijo, a cada uno de ellos, porque son los valores con los que ellos se van a dar afuera y se van a conducir y van a aprender a manejar las cosas de afuera. Yo sé que las familias tienen valores muy distintos y eso es muy bueno. Cada familia tiene particularidades, pero otra vez los niños que tienen comportamientos narcisistas son niños que de verdad ellos creen que han trabajado mucho, y como adulto tú lo ves y dices, bueno, ¿cuál trabajo? Si apenas si corriste de aquí en unos metros y ya te cansaste y te frustras porque no ganaste o porque no llegaste a la meta. ¿Me explico? ¿Y cuántas veces hemos visto trampas en los adultos? Y nos ha tocado en las carreras, de repente, que por ahí se ponen la playera del número y van haciendo como estafeta los participantes para que una playera llegue. O sea, de verdad que esto, otra vez, esto es exagerar, esto es hacer trampa, por supuesto. O sea, estos son no valores adecuados para los niños y que otra vez los van encaminando. Y en consulta, otra vez, de verdad que hay niños que hacen trampa para ganar, porque para ellos, para esa familia, lo más importante es ganar. Lo que platicábamos, el reconocimiento, ser validado también, esta necesidad de admiración, y no le importa el refuerzo de las otras personas. Él mismo se reconoce el suyo, pero otra vez los estándares pues tienden a exagerar mucho su trabajo. También estos niños o estos pubertos o adolescentes tienen problemas para socializar. Y tienen problemas porque, vuelvo otra vez, ellos son controladores, ya estamos hablando ya en la etapa adolescente, que son manipuladores, controladores, que quieren hacer las cosas como ellos quieren. El equipo lo trabajan de una manera, otra vez, que hay un beneficio particularmente para mí. Y cuando ya lo ha conseguido, los demás realmente no importan. Y son niños también que desde muy pequeños, de verdad que en consulta me han llegado niños donde ya hay uno que no es líder, porque otra vez si te vas llegando, al principio estuvimos hablando sobre el narcisismo, diferencia contra líder y versus autoestima. Entonces hay niños que desde muy pequeños ya tienen estos comportamientos y se pueden ver muy bien, pero que no son líderes. Y de repente los padres dicen, es que mi hijo es líder, y a lo mejor le tienen envidia. Un niño que es líder, otra vez trabaja en equipo y hay para todos un beneficio. Y claro que se va a frustrar, pero otra vez, si le enseñamos a manejarlo, esto es un trabajo en equipo. Pero otra vez estos niños tienen problemas para socializar cuando trabajan con otro compañero o cuando trabajan en la escuela, si ya estamos hablando de adolescentes, por esta necesidad de encajar en los grupos sociales, porque es parte de la adolescencia. Uno de los síntomas también es que estos niños pubertos o adolescentes están como absortos en su belleza y en su perfección. Yo te platicaba que ellos quieren inmediatez, buscan que esto sea perfecto, quieren parecerse a, pero yo recuerdo que cuando yo era adolescente, de repente, si yo, por ejemplo, no podía comprar alguna ropa, de repente yo recuerdo que las prendas que yo tenía, que eran muy contadas, era como una inspiración. Pero de repente yo veo ahora adolescentes que se frustran porque quieren esto perfecto, o sea, quieren las mismas prendas y quieren parecer perfectos. Y quieren ser perfectos, o sea, no se inspiran. Ellos quieren ser perfectos. Y de verdad que esto es alarmante, otra vez pensando en la cercanía de los aparatos, y que eso también ya puede ser cuando estamos hablando, por ejemplo,
Ya de los trastornos que vienen en la etapa adulta, cuando ya hablamos de dismorfia corporal, de trastornos de alimentación, etcétera, otra vez esto se va cocinando desde muy temprano. O sea, esos trastornos que te estoy hablando en la adolescencia no se dan de manera fortuita ni de un día para otro. O sea, se van preparando desde la infancia, otra vez con cosas que como padres los dejamos pasar, que estaban ahí las alertas, pero las dejamos pasar. Entonces, esto que yo te decía, que están absortos en la belleza y la perfección, un ejemplo bien claro son las selfies. Entonces, ustedes revisen cómo están las redes sociales de sus hijos, que otra vez, para empezar, los niños muy pequeños no deberían de tener Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp desde mi particular punto de vista. Yo sé que ahora ya, por ejemplo, mi hija me ha cuestionado mucho porque WhatsApp lo tiene su grupo donde va al ballet, ahí mandan mensajes, el grupo de la iglesia tienen WhatsApp, compañeros de su clase tienen WhatsApp y ahí es donde se mandan los videos, los mensajes. Entonces, digo, aquí en casa estamos estirando y aún así hemos tenido situaciones con el teléfono de mi hija y el uso que le ha dado también, que han sido sí efectivamente situaciones no adecuadas y seguimos trabajando en ello, pero mi hija tiene 12 años, yo te estoy hablando de un niño pequeño que tiene, y a veces otra vez los niños pequeños tienen teléfonos de última generación, otra vez que no deberían de tener. Otra vez, revisa cómo están las fotografías de tus hijos. Y si revisas, muchos de estos van a ser selfies. Y las selfies es esta parte donde se ve mi cara y sacan muchísimas selfies para subir la mejor. Y cuántas veces no las suben también con filtros o ya las sacan con filtros. Y la posición del cuerpo y qué tanto tu hija o tu hijo se ve primero antes que todos los demás o los de las orillas, etcétera. O sea, estos ya son indicadores otra vez del narcisismo que honestamente, o sea, no te estoy dando el hilo negro. Nada más te estoy ayudando como a hacer un checklist que quizá a lo mejor no habíamos tenido la conciencia de juntar todo y de darnos cuenta que quizá a lo mejor nuestros niños tienen algún comportamiento. Son niños también que yo te decía que discriminan porque lo están aprendiendo en casa, pero que discriminan de situaciones que están fuera de la realidad. Y te estoy hablando de que cuando los niños ven aparatos en exceso, yo lo interpreto como una huida de la realidad. Y la verdad es que es muy usual que los niños, incluyendo niños pubertos y adolescentes, una vez que se apagan los aparatos, es muy frustrante. Y otra vez, muchos de los padres, es un sufrir para los padres cuando los apagan el aparato, y es hacer responsabilidades, hacer tarea, meterse a bañar, irse a dormir o prepararse para las siguientes actividades. O sea, les cuesta mucho apagar los aparatos. Y yo lo interpreto como cuando un aparato se prende para un niño, un puberto, un adolescente, es una huida de la realidad y se meten en un mundo que honestamente no existe. Entonces, qué importante es platicar con nuestros niños sobre lo que hay en las redes sociales no es real. Con mi hija lo estuve trabajando hace un par de años porque ella entró en un periodo donde a ella le gusta mucho dibujar, le gusta pintar, le gusta dibujar, le gusta colorear, y ella tiene un talento creativo y hace dibujos muy bonitos. Entonces ella quería pues todos los plumones del mundo, y entonces compraba ciertamente muchos plumones. Y había de repente chicos que ella seguía en YouTube, por ejemplo, que hacían los tutoriales de dibujos, pero ella veía escritorios llenos de muchos plumones y organizadores de plumones, y ella pues también los quería. Y un día una chica de la que ella seguía se tomó el tiempo para hacer como un close-up de la toma donde ella grababa. Y fue para ella y para mí sorprendente ver que ella, su escritorio, lo que pensaríamos que es un cuarto lleno de colores y como se vería en otros canales, bueno, el de ella era una mesa común y corriente, de esas mesas de plástico que compras por ejemplo, en Office Depot, donde las doblas y que te las llevas a veces para las fiestas, que son de un plástico muy resistente. Bueno, su escritorio era como ese. Y ella estaba pegada a la mesa a una pared, y ella ponía unas cartas
cartulinas y sus organizadores de plumones, la verdad es que eran bien poquititos, pero ella los acomodaba de manera que la cámara, si la tomaba de un lado, se veía como un escritorio, y luego si la cámara la tomaba de otro lado, se veía como si fuera otro escritorio, y ella a veces reacomodaba las cosas y se veía como de manera constante pues algo diferente. Entonces ella dijo, no, mira, yo no tengo una habitación, lo que más tengo es una mesa y ese es mi espacio de trabajo y aquí es donde hago mis videos y no tengo los miles de colores que tienen otros. Para mi hija fue como, wow, yo de verdad pensé que tenía una habitación llena de plumones, y otra vez es la toma del teléfono de cómo ella se proyectaba. Y mi hija ahí aprendió que no todo lo que se ve en las redes sociales es cierto. Y de hecho, que todo está como montado, que pues estas personas que están en las redes sociales, pues han decidido que ese es su trabajo y que lo que ganan lo invierten para la gente, para que la gente pues esté metida ahí, pero otra vez ellos necesitan, cada vez que se apaga el teléfono, los jóvenes salen a la realidad y otra vez se incorporan. De hecho, yo aquí me estoy adelantando, pero una vez que el teléfono se apaga, ojalá los jóvenes, los niños y los pubertos deberían de tener responsabilidades, porque eso los incluye y los hace aterrizar en un mundo real que existe. Y otra vez los aparatos es una huida. Entonces imagínate, con tanto aparato, con tanto que hay en las redes sociales, ¿cómo no van a aprender a discriminar nuestros hijos? Si a esto le agregamos que no pasamos tiempo con ellos, si a esto le agregamos que tenemos pocas conversaciones o que nos interesamos poco en las cosas que pasan con nuestros hijos, o sea, ellos crean un mundo y tienen un mundo, y muchas veces los padres pues a veces no nos damos cuenta de lo que están haciendo nuestros hijos porque están muy ensimismados y nosotros ensimismados en nuestro trabajo. Otra también es que revisemos la crueldad con la que nuestros niños se están manejando. Y digo crueldad porque estamos hablando quizá de maltrato de animales, de maltrato quizá de las plantas, maltrato hacia las personas, que hay un maltrato. Y otra vez, la semana pasada estuvimos hablando sobre las agresiones versus violencia también, y que esto por supuesto hay situaciones donde es maltrato, y otra vez los niños lo aprenden. Una, lo aprenden en casa porque lo viven, u otra porque lo aprenden porque es la manera en la que están aprendiendo a socializarse también. Pero mucho de esto que hablábamos la semana pasada, la diferencia entre defenderse. Entonces, aquí a veces esto se lleva de manera desproporcionada otra vez y no hay un límite. Y aquí otra vez vuelvo a sacar el comentario del personaje del Fofo, no, o sea, no tiene límites. Y cuando hablábamos de crueldad, o sea, cómo manejó la situación, cómo manejó su frustración, cómo manejó el trato hacia las otras personas cuando hablábamos de socializar. Y yo lo que pienso, digo, bueno, porque hasta lo que entiendo es que este muchachito desea casarse. Y yo digo, bueno, si esto pasa en público, aquí frente a las personas, donde las cámaras pudieron grabarlo, yo no quiero ni pensar cómo trata este jovencito a las personas que le apoyan en casa, cómo trata a su mamá, cómo trata a su novia, cómo son sus relaciones interpersonales, llámense amigos, sus grupos sociales, las parejas que ha tenido. O sea, no quiero ni imaginarlo. Y no quiero imaginar tampoco, porque ese sería tema de otro video, el patrón ahora de las personas que encajan con estas personas narcisistas. Eso sería también bastante interesante. Entonces, revisemos nuestros niños cómo están manejando la crueldad con los animales, con las mascotas que tenemos en casa, con las plantitas, con de repente por ejemplo, tan solo con las abejas. O sea, ya hemos sabido que las abejas pues no se tocan porque ellas son quienes mantienen el equilibrio en el planeta, entonces las abejitas no se tocan. Bueno, hay niños que despiadadamente le ponen el pie y adiós abeja, adiós lo que encuentren de bichitos. Eso por favor también anótalo, mamá, porque esa es una alerta. Son niños también que yo te decía que tienen esta necesidad de admiración, de reconocimiento de todas las personas, o sea, de todas las personas. ¿Por qué? ¿Y por qué lo necesitan? Porque pues papá o mamá es lo que estamos enseñándole, o muchas veces esos padres están tan ausentes que necesitan también tener un reconocimiento para no hacerse sentir invisibles. Otra también es que son niños, yo te platicaba, que tienen carencia de empatía, pues para ellos no existen las otras personas, y ni hablemos de las emociones y los sentimientos de las otras personas, porque por supuesto no sé ni siquiera de qué hablas. Son niños también que no se identifican con emociones y no entienden las necesidades de las otras personas. O sea, sus emociones son muy carentes.
Y a veces las que pueden expresar las usan más, están más direccionadas al chantaje o la manipulación. Yo te decía porque hay un beneficio muy particular y es como ellos logran conectarse. Son niños también que alguna vez alguien escuché decir el ciego emocional, o sea, el que no ve de esta parte emocional para los otros, porque solamente ve lo que otra vez el beneficio para ellos. Y esta ceguera emocional te estoy hablando de los otros. Entonces, imagínate si hay una ceguera emocional donde los otros no existen, no hay una empatía de los otros, ya te imaginarás cómo son la parte social, o sea, con cómo se está vinculando, cómo es la relación de los amigos. Y esto revísalo acá con los niños, porque otra vez sí hay niños que a veces se confunden con los líderes y a veces se confunden con los niños mandones, etcétera, pero son niños otra vez que ellos son los que disponen. Y te estoy hablando de edades muy pequeñas. O sea, en consulta tengo ahorita un niño que está trabajando 6 años, que él viene a consulta porque su compañerito tiene comportamientos no adecuados, pero te estoy hablando de comportamientos ya muy disparados. O sea, de repente llega y le da una cachetada así sin más de la nada, de que llega el niño de 6 años y le dice, pues, oye, ve y pégale a aquel niño, y entonces el niño va y le pega. El niño que viene conmigo es el amiguito que se está dejando influenciar. Ya estamos trabajando otra vez, estamos trabajando con él para que el niño empiece, y tiene 6 años y el niño ya se da cuenta, y se da cuenta ahora de híjole, es cierto, yo me estaba metiendo en problemas, pero claro, no lo veía porque solamente veía la amistad. Entonces, esto yo te decía que los niños huyen de la realidad, por eso es tan importante otra vez, y esto se está dando mucho con los aparatos, porque los aparatos te están dando mucha sobreinformación de cosas que no son reales, de situaciones que no son reales, de mundos que no son reales, y que los jóvenes cuando apagan el aparato, en su realidad hay una frustración enorme porque no pueden tener lo que tienen. Ahora, hay otros jóvenes que quizás sí, y este sería pues un conflicto. Ahora, son niños también, ya para cerrar esta parte, que consiguen lo que ellos desean por un beneficio propio, por una satisfacción propia a costa de lo que sea. ¿Qué podemos hacer para trabajar, Mónica, si yo me di cuenta que quizá a lo mejor sí, mi hijo, yo no me había dado cuenta? Porque yo te decía que esto muchas veces es inconsciente, o sea, los padres no sabemos, por eso es que vamos y buscamos apoyo, porque pues Mónica a lo mejor sí lo dejé pasar, Mónica no le di tanta importancia, o Mónica no me había dado cuenta. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en casa? Yo te decía que videos como estos son solamente informativos y no sustituyen a los procesos psicoterapéuticos, y yo lo que les comparto es de manera muy general. Tendrían que ir a visitar a un psicoterapeuta para que este psicólogo, les haga un proceso de manera muy particular y trabajen con la personalidad que tiene su hijo, con la edad que tiene el pequeño, con la dinámica que tienen en casa, y que les ayude como en un combo para trabajar la particularidad. Y yo el día de hoy pues les hablo de manera muy general. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es importante, yo te decía, que en casa por favor se fomenten valores, papá, valores. Empieza a hacer una depuración, y sí me atrevo a decir una depuración de las cosas que nosotros como adultos aprendimos en nuestra infancia y que a lo mejor ahorita nos estamos dando cuenta que no es lo más adecuado. Empieza a hacer una depuración, empieza a hacer conciencia. ¿Cómo lo vas a lograr? Siendo consciente y diciendo, ¿sabes qué? Esto yo lo hacía cuando era niño y me di cuenta que ya no me está funcionando, o me di cuenta que pues yo sufría mucho porque o lo sigo padeciendo y no es algo que quiero para mi hijo, entonces esto ya no lo quiero. Yo recuerdo mucho, aquí algo muy personal que te voy a compartir, yo recuerdo mucho que yo cuando era niña viví con mi abuela, viví en diferentes puntos cuando yo era niña por un periodo creo que de 1 o de 2 años. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a casa, en ese tiempo que yo viví no con mis papás, pues aprendí hábitos no agradables que estando ya con mis papás, los valores que ellos tenían me fueron apoyando mucho en otra vez, esto sí se hace y esto no se hace. Y yo recuerdo mucho que había... yo recuerdo que en una reunión, me acuerdo que se hizo un cumpleaños con una vecina, y cuando que yo llegué a mi casa, recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿cómo te fue en la fiesta? Y yo recuerdo que yo empecé a describir la fiesta de tal manera que mi papá, lo que él entendió, digo, ahora lo entiendo así, él entendió que yo estaba como criticando la fiesta, y quizá fue así. Y yo recuerdo que mi papá dijo, en esta casa no criticamos.
y yo espero, Mónica, no volverte a escuchar que hables mal de las personas. Entonces, no quiero volver a escuchar que criticas. Yo tenía como unos 9 o 10 años. Entonces, ya ahora que recapitulo, yo recuerdo, de lo que yo recuerdo de mi papá, pues mi papá no criticaba a las personas. De hecho, mi esposo, pues ya tiene 40 años y él, pues no habla mal de las personas. O sea, les reconoce al contrario las cosas buenas. Y mi esposo también hay cosas que admira de otros y quiere hacerlas también. O sea, de estas cosas buenas que hay que no copiarlas, pero son cosas buenas de las que yo como ser humano quiero aprender, porque son buenas para mí. Entonces, ahí es donde vamos a fomentar valores, donde tú dices, bueno, esto no me está funcionando. Y de verdad que cuando los padres van a consulta o que trabajan la asesoría conmigo y seguramente con otros profesionales, a veces dicen, híjole, yo pensé que esto era bueno, o yo lo hacía porque a lo mejor me estaba funcionando, o yo pensé que como me estaba funcionando era bueno, y ahí es donde otra vez van depurando. Entonces, depura las cosas que tú sientes que no te sientan bien, depura esos patrones que a lo mejor aprendiste en la infancia y que pues ahora están dándole la vuelta ahora en las siguientes generaciones con tus hijos, y tenemos que parar. Ahora tú tienes tu propia familia, tus hijos, tu esposo, si tú vives solamente con tus pequeños o quizá con tus papás, quienes vivan contigo, haz una depuración. En consulta, mi recomendación es trabajen un valor por mes. Y el valor, escríbanlo y pónganlo en una cartulina, pero también escríbanlo y descríbanlo para ustedes qué es el valor, por ejemplo, de la amistad. Y cuando ustedes lo describen, ponen los parámetros y los niños entienden qué es la amistad. Y quizá la amistad es ayudar al otro, la amistad es ser amigo del otro, la amistad es querer al otro y tratarlo bien. Pero eso yo también espero recibirlo de la otra persona. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de adultos que de repente dicen, híjole, es que yo me considero una buena amiga, pero he tenido tan mala suerte porque yo trato bien y ayudo y resulta que la otra persona pues no hace lo mismo por mí, y a veces hay culpa porque no sé si seguir con esa persona o no? Entonces, esto es lo que enseñamos a nuestros niños. Empecemos a hacer estos valores, a fomentarlos, a hacer un parámetro, a depurar. Quizá a lo mejor tenemos algún valor que no nos favorece, que no nos gusta, que no nos encanta, o que lo hemos estado manejando de manera no adecuada. Sí es bien importante que estemos validando cada ocasión, cada momento. Y con este momento me refiero a que cada vez que tú evocas una situación, que tú validas cada ocasión, estás trayendo a tu hijo al mundo real. Yo te decía que los niños, los adolescentes, cuando abren su aparato, huyen de la realidad, y cuando ellos regresan les cuesta mucho. Entonces es bien importante que tú les ayudes a aterrizar a tus hijos reconociendo el momento que estamos viviendo. Y con esto me refiero quizá con cosas bien burdas y bien simples, pero es importante decir, híjole, hoy está haciendo frío, hoy no ha salido el sol. Y a veces mi hija a veces es, ay, no me había dado cuenta. O de repente a veces es como, y ya llegamos, y a veces yo digo, bueno, Renata, hemos ido al mismo lugar durante muchas veces y me preguntas si a veces hemos ido. Bueno, es que está ausente. Pero es que yo también no le he dicho, mira, ya hay una tienda, mira, hay un semáforo más y ya llegamos. Esto es otra vez aterrizarlos al mundo real. Y a veces son estas cosas donde volvemos otra vez, ay, Mónica, qué simple. Es simple, pero es importante. Y como esas, las cosas que hay en casa. En consulta alguna vez me tocó un niño que tenía como unos 7 añitos, que tenía una hermana, pero estaba tan metido en los aparatos electrónicos que no se había dado cuenta mucho de que tenía una hermana. Sabía que tenía una hermana, pero el socializar con ella era muy nulo. Cuando el aparato se descompuso, los papás decidieron ya no comprar otro. Y para él fue qué golpe enorme en la realidad darse cuenta que tenía una hermana y la convivencia con su hermana. Les costó muchísimo trabajo a la familia, pero fue algo muy real. Entonces es bien importante que cada vez que se apaguen los aparatos estemos validando la ocasión del mundo real donde nuestros niños se desenvuelven, porque es ahí donde se van a desarrollar y donde van a trabajar. Otro también es que los adultos estemos enseñando buenos modales a nuestros niños. Y con buenos modales me refiero que cosas bien simples, el por favor, el gracias, decía un tío, las palabras mágicas, el por favor, el gracias, sí el agradecer a las personas. De hecho, yo con mis hijos cuando vamos a alguna fiesta, a veces es saluda.
¿ok? Porque es una regla de etiqueta y no le estoy diciendo a mis hijos vayan y denle beso a todo el mundo, pero un hola en general, eso es muy bueno. Y si ya nos vamos a despedir, despídete de todos, y yo entiendo si son muchas personas, despídete de Dios, pero por ejemplo si nos invitan a una fiesta, ellos están obligados a ir personalmente y de manera aquí directa a decirle al niño del cumpleaños y a la mamá y al papá del cumpleaños, si ese fuera el caso, muchas gracias por haberme invitado a su fiesta. O sea, a los demás podemos decirnos muy general, pero a quienes nos invitaron, vamos y nos despedimos y les damos la gracia de manera muy particular. ¿Okay? Eso es en casa algo que yo hago, pero estos son parte de los buenos modales. Ahora, otra vez, a mí no me tomes como una guía porque yo soy una mamá igual que tú y mis hijos son niños igual que los tuyos. No tienen nada de diferente y nada de especial. Pero estoy intentando trabajar con ellos el agradecimiento, estoy trabajando con ellos esto de los buenos modales de pedir las cosas por favor, estoy tratando de que ellos esperen, de que ellos manejen su frustración y claro que cuesta mucho trabajo. Pero es bien importante porque esto genera empatía en las otras personas. Y, por ejemplo, con mi hija adolescente que de repente ella quiere las cosas de manera inmediata y se espera. O sea, en casa también yo soy importante, en casa también habemos otras personas y fuera en el mundo también hay otras personas. Entonces, de inmediato, pues no las vas a tener. Y junto con esto de los buenos modales, también sería muy bueno que nosotros como padres nos incluyéramos en las cosas de casa. O sea, tu hijo quiere un teléfono, oye, ni siquiera yo lo tengo. Y en el dado caso que yo pueda comprar un teléfono, creo que lo voy a comprar. Yo no quiero decir que para mí, pero yo lo necesito quizá para mi trabajo. Y tú solamente lo necesitas ¿para qué? Para llamar por teléfono. Pues entonces, digo, muchos profesionales han compartido. O sea, compra uno de los del Oxxo de 500 pesos, de 300 pesos. Y si es para mensajes y llamar por teléfono, solamente para esto. Y la otra sería, bueno, ¿quieres tener a lo mejor otro teléfono? Bueno, pues entonces trabaja, ahorra, ten tus, o sea, ¿qué puedes hacer para comprar tu teléfono? Otra vez para ayudarlo a aterrizar de cómo son los gastos y de los deseos que tú tienes. Y si revisas, por ejemplo, la compra de un aparato electrónico, y yo te estoy hablando ahorita de un puberto o un adolescente, que quizá otra vez, esto no lo manejaría yo quizá con un niño pequeño menor de quizá de unos 10, 11, 10 años. ¿Ok? Porque ya hay un momento más de espera, de poder invertir el tiempo. Mi hija, por ejemplo, hace responsabilidades y ya me preguntó, ¿y cuándo voy a empezar a trabajar para empezar a tener un poco más de ingresos? Porque quiero también comprar cosas. Entonces en casa tú haces tus responsabilidades y cuando las hayas cubierto, por supuesto que se te va a dar trabajo en casa y a lo mejor si alguien te da trabajo extra, pues no sea fuera el vecino, que les hagas a pasear el perro o limpiar el patio, etcétera, que esas son cosas que puedes hacer también aquí en casa, se te van a remunerar. Eso ya lo hemos platicado en casa, pero ya ahorita ella puede esperar, ya tiene una administración, ella ya va a la tienda y pregunta costos y hace cuentas de cuánto ahorraría. Te estoy hablando de esto aterriza mucho a los jóvenes y no por eso significa también que el dinero lo van a invertir en cualquier cosa que pueda lastimar a otra persona. Mi hija me ha dicho, oye, el día que yo pueda comprar mi aparato, porque en casa los aparatos tienen contraseña, entonces es la manera en la que controlamos el que se prenden y el que se apagan. Y yo tengo una aplicación donde hay un control también de las aplicaciones que ella usa. Y ella me ha dicho, entonces cuando yo compre mi aparato, ¿será que yo voy a tener la contraseña? Tú puedes comprar tu aparato y como eres menor de edad, aún así tus padres vamos a seguir teniendo el control del aparato, ¿ok? Otra vez, eso es aterrizarlo. Y eso es muy bueno y no te sientas mal por eso, porque hay padres que dicen, híjole, Mónica, es que estoy invadiendo la privacidad. Es menor de edad, papá. Y para empezar, los jóvenes no deberían de tener teléfono, pero si tú confías en él otra vez, empieza a tener otra vez este cuidado con el aparato porque estás cuidando a tu hijo. El aparato no importa, tu hijo sí. Y otra vez, de hecho, yo me atrevería a decir que mucho del narcisismo que se ve ahora en los aparatos son pues una influencia muy fuerte en los jóvenes, porque quieren parecerse y están muy centrados y de hecho los jóvenes están muy aislados. O sea, la vida social está muy enfocada en el aparato. Entonces, yo de repente les pregunto, oye, a los adolescentes, ¿cuántos amigos tienes? Y a veces me dicen, o sea, ¿a qué te refieres? Sí, ¿cuántos amigos tienes? Estamos hablando del Facebook porque tengo, no sé, a lo mejor hasta 500. No estoy hablando de esos. Y de esos 500, ¿cuáles son tus amigos que vienen a tu casa y te abrazan y te escuchan y comparten contigo? No, Mónica, pues esos no son mis amigos. A eso me refiero, ¿ok?
Otro, en casa hay que trabajar responsabilidades, y con responsabilidades me refiero a las cosas que ellos tienen que hacer. ¿Te acuerdas que platicábamos en la parte de qué estamos haciendo los padres para fomentar? Y es que a veces les sobreprotegemos, incluso cuando hablábamos de cargar la mochila, hacer las tareas, etcétera. Bueno, es importante que el niño, sin importar la edad, o sea, había una mamá que decía, bueno, mi hijo, cuando yo le cambio el pañal, termino de cambiarlo y se lo doy a él y le enseño dónde va el bote de la basura. Ahí los niños lo pueden hacer, desde que están súper chiquititos. Entonces, otra vez, imagínate si un bebé de esta edad lo puede lograr, imagínate un niño de 10 o un joven de 15 años. Dale responsabilidades, y las responsabilidades tienen que ser sus propios asuntos personales. El bañarse, tener su cama, tener su cuarto ordenado, lavar su baño, limpiar su mascota, bañarse, por supuesto, ordenar su ropa, prepararla para el día de mañana, etcétera. Y si ya están más grandes, eso, por ejemplo, son responsabilidades individuales que las tienen que hacer en casa, y eso no es opcional. Ojalá todos los niños pudieran hacerlo sin importar el estatus social. Y de verdad que en consulta de repente me llegan niños que híjole, tienen mucha fortuna económicamente, pero en casa tienen mucho apoyo, que esto de barrer. ¿De qué me hablas, Mónica? Y de repente por ahí escuché la historia de dos niñas que ambas tienen 12 años. Y una de ellas vive muy bien económicamente, y platicaban con ellas en el aparato, y una le dijo a la otra, oye, voy a barrer. Y de repente la otra fue como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Barrer. Y la otra le dijo, pues es que en mi casa, pues yo barro, o sea, barro mi cuarto. Y la otra, no sé de qué hablas, pero ¿por qué haces eso? ¿Pero por qué te obligan? O sea, como, ¿para qué te sirve? Te está quitando el tiempo. Y como estaban hablando cuando tú barras vas a dejar de hablar conmigo, ya no me vas a prestar atención. Entonces fue como, ok, o sea, qué mundos tan diferentes. Ojalá los niños tuvieran esta cercanía entre los niños, que cuando están muy pequeños no son tan notorias, pero es un enorme aprendizaje. Es un enorme aprendizaje, quizá a lo mejor del niño que barre, para que pueda ver cómo es lo demás, pero lo que podría venir después. Y yo digo, en el caso de barrer, yo le digo a mi hija, pues un día tú vas a tener tu casa, y esto de barrer no es cuestión de género, ni cuestión de que yo como mamá eres mi esclava. O sea, esto es porque un día tú vas a tener tu casa y lo vas a necesitar por el resto de tu vida, como vas a aprender a cocinar, como vas a aprender a lavar tu ropa, y lo vas a necesitar, porque esto es un aprendizaje individual, porque todas las personas lo necesitamos. Y pues quienes tengan mucho dinero probablemente a lo mejor tendrán a alguien que les ayude, pero aún así creo que sería muy bueno que lo aprendieran. Entonces los niños deben de tener responsabilidades en casa, y también deben de aprender lo que es cooperar y ayudar, que son dos cosas bien diferentes. Hay que enseñarles a los niños, por supuesto, el esperar. Ya platicábamos un no, y que se frustren, eso es muy bueno. Que tengan tiempos de ocio en casa también es muy bueno. El manejo de la frustración es una cosa maravillosa. A nosotros los adultos no nos lo enseñaron, pero a los niños podemos enseñarlo. El manejo de la frustración sí es enojo que siento porque no logré lo que yo quería hacer. Pero no solamente quedarme ahí, sino ir más allá. Y ir más allá es tener un plan B, o este plan A que no funcionó, voy a revisarlo y ver qué fue lo que falló para modificarlo y volverlo a intentar. Es eso, solamente volverlo a intentar. Y si te equivocas, pues entonces haces un plan B. Y si te equivocas, pues tomas un descanso. Pero tú insistes. Esto nosotros no nos lo enseñaron. Esto es el manejo de la frustración, y hace muy bien para bajar el comportamiento narcisista. ¿Ok? Es bien importante para también modificar este comportamiento narcisista, que los niños aprendan a identificar sus emociones. Otra vez, estas emociones ayudan muchísimo a la gestión, por supuesto, a manejarlas, pero también como ellos las viven, a identificarlas y las viven, o sea, en su cuerpo. O sea, siento el enojo aquí en las manos, y puedo decir que me enoja cuando alguien me grita y me siento muy enojado. Bueno, como ya la sintió, ahora sí la empatía la podemos trabajar, porque entonces él puede imaginarse cómo se siente otro compañero que a él le grita, porque él ya lo vivió y él lo siente. Entonces empieza a bajar su enojo, lo maneja para no afectar al compañero. De verdad que los niños lo aprenden. En consulta es tan maravilloso ver trabajar a los niños sus emociones y cómo las expresan, y después cómo viene el aprendizaje de la empatía. Y es bien importante que como padres, por supuesto, estemos manejando el uso adecuado y reducido de los aparatos. O sea,
Los niños no deberían de ver tanto aparato. Yo sé que fue algo que la pandemia dejó, fue una herencia. Antes de los aparatos, yo recuerdo que yo como mamá, si mi hija veía 1 hora la televisión, bueno, las mamás me sacrificaban. Y digo porque de repente a veces las mamás hacemos este juicio. Bueno, hoy ya todos los niños que me han llegado en consulta, te puedo decir que el 99% de los niños que llegan a consulta ven el aparato, sin importar la edad, porque me han llegado niños de 3, de 2 añitos, de 4 añitos, como me han llegado los adolescentes, y ven mucho tiempo los aparatos. Y una media del tiempo que ven los aparatos a veces puede ser, creo que ahora lo estoy viendo entre 2 y 3 horas, a veces en fines de semana podría ser 6 horas, 8 horas el tiempo de aparato, pero entre 2 y 3 horas es como la media. Entonces, con la media me refiero a que seguramente es muy normal que en los hogares los hijos vean este tiempo de aparato. Cuando tú das responsabilidades a tus hijos, el tiempo ya no les alcanza para tanto y ven menos tiempo el aparato. Y acuérdate que entre menos tiempo vean el aparato, están más acomodados en la realidad. Entre más aparato, están más acomodados en una huida y están en un mundo de fantasía que cuando regresen, de repente hay demasiado choque, por eso hay la frustración. Entonces es bien importante que los padres estemos atentos al manejo de los aparatos y que por favor intentemos reducir los aparatos. Es bien importante también que ojalá en casa, si tu hijo tiene pues tendencia a estos comportamientos narcisistas, por favor dale una mascota. O dale el cuidado de un ser vivo, como una plantita. Esto va a ayudar muchísimo a la empatía y al cuidado de las mascotas, que a veces ya pues dejan de ser mascotas para convertirse en parte de la familia. Y eso incluye la empatía y muchísimo aprendizaje. Aquí en casa yo les he platicado que tenemos un gato. Y entonces mis hijos tienen repartidas las actividades entre ambos, el del cuidado del gato. Yo trabajo y voy a comprar las croquetas y aquí en casa pues uno lo alimenta, le lava los platos y el otro va y le limpia y hay que cambiarle la arena cada cierto tiempo. Entonces José, que suele ser muy bueno para comer, a veces llega muy hambriento de la escuela y a veces es arraso con lo que haya, mamá, y a veces él espera que yo les mencionaba aquí. ¿Tu gato cómo anda de comida? Porque tu gato también tiene hambre y así como tú tienes hambre, él se siente exactamente igual. Y a veces si venimos de la calle ya comidos, a veces el gato pues ya lo está esperando en la puerta y pues claro que él te lleva la comida para que te des cuenta que no tiene. Entonces, oye José, ¿tú vienes bien comido, corazón? Y tu gato aquí muriendo de hambre. Y ay, sí, mamá, voy y le doy de comer. Entonces, esto genera mucha empatía en los niños, por supuesto, y reduce los comportamientos de narcisismo. Por supuesto, los papás es bien importante que demos tiempos de calidad con nuestros pequeños y tiempo de calidad significa estar tiempo con los nuestros, con nuestros hijos, en familia, con el esposo, incluso tiempo de calidad también conmigo mismo como ser humano, por supuesto, sin aparatos y sin distractores. O sea, es bien bueno que, de hecho, el tiempo de calidad también podemos hacerlo viendo, por ejemplo, una película juntos. De repente también yo con mis hijos, a veces ellos se sientan a ver su aparato aquí a un lado de mí y así yo veo lo que ellos están viendo y yo también estoy viendo también a veces videos o estoy también yo editando, o sea, estoy usando mi aparato y lo hacemos juntos. Pero también es muy importante que hagamos estos tiempos de calidad sin los aparatos para aterrizarnos en el mundo real, para platicar con nuestros hijos de estas conversaciones a veces incómodas, a veces profundas y que a veces yo con mi hija adolescente que tiene 12 años, ahorita todavía estoy en la etapa donde ella me platica mucho. Y a veces los días como ayer que no la vi pues prácticamente en todo el día, yo estoy segura que hoy va a llegar y me va a platicar el acúmulo de ayer y el día de hoy y todavía tengo la fortuna, entonces en cuanto ella viene y me dice yo mi teléfono, lo guardo inmediatamente en una bolsa, a veces abajo de la almohada, etcétera, para prestarle toda mi atención de manera genuina. Eso es traerlo a la realidad. Y todo esto que ella me comparte son todos estos pensamientos, cómo percibió, cómo interpretó, cómo vio su entorno para que ella pueda continuar desarrollándose. ¿Ok? Y ya casi para terminar, es bien importante que los adultos, por favor, manejemos, nos demos cuenta, estemos trabajando de manera inmediata cuando nuestros hijos tienen faltas, cuando son groseros, cuando son irrespetuosos y que estos momentos no se queden impunes. Es bien importante. Esto de la impunidad es un tema que se habla mucho cuando somos adultos, pero que no se habla cuando son pequeños. Y a veces pensamos, ay, son cosas de niños, ay, al rato le compras uno. Me explico, pero esto se está cocinando otra vez desde que son muy pequeños y esto no está bien. O sea, si tu hijo en ese momento tuvo una grosería, papá, a veces pensamos, híjole,
Yo les he platicado, creo que se los he platicado antes, que yo cuando mi hija estaba muy pequeña, yo le decía, vamos a ir a una fiesta y estas son las reglas para estar en la fiesta. Antes, durante y después de la fiesta. ¿Y cómo? Eso es un comportamiento, hay parámetros para comportarse. Usted no lo sigue, nos salimos de la fiesta y nos vamos. Y una sola vez que yo recuerdo nos salimos de una fiesta. Y me pesó muchísimo porque fui a una fiesta por allá, lejísimos de mi casa, más el tiempo de inversión, el trayecto, etcétera, pues tomé a mi hija y nos fuimos. Fue la única vez y mi hija aprendió que si no nos apegamos a las reglas para ir a una fiesta, se acaba. Y muchas veces los padres, eso nos pesa, o sea, nos pesa el que si yo estoy en una reunión, ay, es que no me quiero levantar. Ay, lo voy a dejar pasar. Al rato cuando lleguemos a la casa platicamos. No, papá, tienes que levantarte en ese momento y trabajarlo. Y aquí regreso, quizá a lo mejor sea muy burdo otra vez el tema del fofo, pero imagínate cuántas cosas se dejaron pasar, cuántas cosas. Y curiosamente tengo entendido que él es el más grande. Tengo entendido, digo, no sé mucho de este joven, nada más de repente las notas que veo es que él es el hermano más grande. Quiere decir que seguramente hubo una sobreprotección de él. Y digo, estoy especulando aquí, no estoy haciendo ningún diagnóstico, pero muy probablemente es el hermano más grande y durante este tiempo quizá a lo mejor le dieron en exceso todo. Le aplaudieron de repente quizá estas cosas que a lo mejor cuando dicen groserías, cuando hacen algún ademán, cuando de repente cantan una canción que no deberían, algún gesto, etcétera, algo le aplaudieron que no, pues que no era lo adecuado y él creció pensando que sí lo era. Entonces es bien importante que cuando nuestros niños falten al respeto, por favor, en ese momento nos levantemos como padres de donde estemos, paremos lo que estamos haciendo para poder abordarlo de manera inmediata. Esto de que al rato cuando lleguemos a la casa, cuando hay una gravedad de asunto, no tenemos que hacerlo, papás, no tenemos que hacerlo. ¿Ok? Y ya para cerrar el tema, es bien importante que los padres aprendamos a diferenciar la gravedad de la situación. ¿Por qué? Muchas veces los padres regañamos o manejamos o castigamos o abordamos dependiendo a veces del cansancio en el que yo me siento o desde mi particular punto de vista. ¿Qué te quiero decir? Y con esto aquí quizá a lo mejor es como el abrir el tema hacia otro. A veces los padres decimos, por ejemplo, esta frase tan trillada de escoge tus batallas. Entonces ahí es donde, ok, entonces decido no pelearme por esto que no es tan importante y pues mejor otras, ok. Y a veces esto puede ser confuso, ok. A veces podemos explotar porque nuestro niño tiró el vaso de leche. Y si revisas, yo exploté, si ya cuando los padres recapitulan y ya están tranquilos, dicen, híjole, es cierto, exploté porque llegué cansado del trabajo y la verdad es que tuve un mal día. Y aparte el tráfico estaba súper pesado. Y exploté porque tiró un vaso de leche. A mí la verdad es que un vaso de leche no me parece que sea algo grave para que mi hijo yo lo regañe. Y a veces ahí es donde de repente otra vez, si el niño tuvo una falta grave, a lo mejor en una piñata, y a veces yo estoy bien cómoda sentada con las mamás, pues prefiero no levantarme, entonces mejor eso lo abordo en casa. A veces es esto, no hay una coherencia, no hay una lógica, y confunde mucho a nuestros niños cuando hablamos de límites. Entonces esto, yo ahorita no les hablé sobre hay que poner límites, pero creo que en todo la lista que yo les puse otra vez, que pues para mí todas son importantes, pero con alguna tenía que empezar, es vamos a trabajar los límites. O sea, hay que decirle a nuestros niños que no, hay que ponerles responsabilidades, hay que trabajar la empatía, hay que trabajar el tiempo de calidad, hay que trabajar con ellos cuando tienen una falta y abordarlo de manera inmediata. Yo aquí te diría que cuando hablamos de tú como papá revisa cuál es la gravedad de las situaciones que pudieran darse, clasifícalas como tú quieras, chiquita, mediana y grande. Chiquito, mediano, grande y jumbo, por ejemplo. Y con jumbo te estoy hablando que a lo mejor, no sé, le picó el ojo a un niño. ¿Okay? Eso es algo grave, papá, ¿ok? Pero para que llegara a ese punto quiere decir que hubo cosas pequeñitas que se estuvieron cocinando y que fueron chiquitas, pero no las manejaste. Y que a lo mejor otra vez en un arrebato, porque tú estabas muy estresado, tomaste como grave que haya tirado la leche. ¿Me explico? Ahí tú revisa, ¿ok? Velas clasificando para que no las dejes pasar. No las dejes pasar, ¿ok? Y pues aquí ya para cerrar, ¿qué te puedo decir? Que si tienes una situación donde sientas que tu hijo tiene comportamientos narcisistas, sin importar la edad que sea, porque esto se va cocinando, yo te decía que desde temprano, pues por favor te acerques con un profesional. Yo estoy en la ciudad de Tijuana, puedes ir conmigo, puedes ir con cualquier otro profesional en tu ciudad. Busca un psicólogo que esté muy acomodado, si tu hijo, dependiendo la edad, que sea infantil o que sea para adolescentes, para que lo empiecen a trabajar de manera adecuada y que esto no se
se convierta en algo problemático para otros. Porque cuando hablamos ahorita de la gravedad de la situación como padres, a veces yo te decía, el vaso se limpia la mesa y situación arreglada. Y eso es manejo de la frustración y estamos enseñándole a solucionar y a reconocer las emociones. Pero muchas de estas otras cosas, a veces este comportamiento del niño ya no es solo para él, sino también ya está lastimando a alguien, ya está incluyendo a alguien. Y ahí es donde a veces los padres decimos, ay, qué exagerado, o ay, luego le compro otro, o ay, pídele una disculpa. A mí las disculpas yo les he platicado que a mí no me encantan tanto cuando los niños están muy pequeños porque no saben qué es una disculpa. Los niños las van aprendiendo después cuando ya aprenden muy bien de la empatía. Ahora sí piden una disculpa y hay niños que les cuesta trabajo porque se sienten muy avergonzados. Y qué bueno, quiere decir que hay emociones dentro de sí. ¿Ok? Entonces, pues nada, esto es mi acompañamiento por el día de hoy. Yo espero que toda la información que les haya dado haya sido de muy buena ayuda. Y por aquí voy a estar leyendo, dice Zule Gómez, yo solo le permito el WhatsApp y supervisado. Tiene 13 años, muy bien Zule. Y de este lado, vamos a ver, dice José, muchas gracias, me sirve, yo soy papá muy joven. Bendiciones, José, pues bienvenido a este espacio, que seguramente vas a aprender muchísimo. Y por aquí dice Gabriela Matus, dice mi hijo de 10, dice que cuando le daré un teléfono, le dije que tal vez a los 12, pero que empezará con un cacahuate. Muy bien, Gabriela, porque realmente el teléfono pues nada más es para comunicarse, entonces si quiere comunicarse está como perfecto. Y aún así, de hecho no les he platicado, pero el próximo martes, que es Día del Niño aquí en México, el 30 de abril, me hicieron la invitación otra vez en Exa FM para que bajen la aplicación. Nos vamos a ver a las 8 de la mañana, horario de Tijuana, y vamos a estar hablando sobre el uso de los aparatos en los niños y en los adolescentes, y pues seguramente ya para que se den una vuelta por allá, y vamos a estar regalando un libro, que aquí se los voy a poner, ¿ok? No lo he abierto, está cerradito con el libro, que se llama Guiar a los niños en la era digital, para que los padres puedan darse una vuelta por allá. Vamos a estar hablando sobre eso también, y sí, seguramente esa va a ser una recomendación, Gabriela, para todos, que empiecen con algo muy sencillo, porque realmente los niños no necesitan tanto, y la verdad es que nosotros tampoco compramos un celular más por las otras aplicaciones que puede tener un teléfono, que para lo que realmente deberíamos como de usarlo. Vero Calderón, excelente información, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero, y bienvenida por acá. Dice Ingrid Baquesca, dice excelente información desde Chile. Muchísimas gracias, Ingrid, bienvenida. Y muchas gracias por vernos desde Chile. Vicky dice gracias y muy buena información. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado. Los invito a que se den una vuelta aquí en las redes sociales, Psicología Infantil y Terapia de Juego, Psicología Infantil Tijuana de este lado. Y por Instagram, allá me encuentras como igual psicóloga Mónica Ruiz. Y allá te voy a platicar situaciones rapiditas en reels muy chiquititos. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Ya estarás viendo acá arriba en la portada sobre qué temas vamos a estar platicando. Y pues quédate atento, nos vemos el martes desde las 8 de la mañana por Exa FM aquí de Tijuana. Así que les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.